de burla, cualquier espíritu, lo atamos y lo amordazamos y lo colocamos a los pies de Cristo Jesús vivo y resucitado, para que el mismo Cristo Jesús los envíe donde pertenece y no nos vuelvan a molestar. Ven, Santo Espíritu de Dios, danos la sabiduría necesaria para entender y comprender la palabra del Señor en este momento. En Santo Espíritu de Dios, tú que haces elocuente la lengua de los niños, haz elocuente también la mía, para poder predicar, para poder dar el Evangelio y para poder hablar con la verdad y no ocultar nada. Ven, Santo Espíritu de Dios, en este momento, y haznos dóciles a la presencia de Cristo en este momento, a su presencia, a su palabra, a su voluntad. Ven, Santo Espíritu de Dios, Paráclito de Dios, paséate por medio de nosotros. Tú eres grande, tú eres poderoso, pasea por medio de cada uno de estos apartamentos, de estas casas, de estas parejas, donde tú, Espíritu Santo, abres el entendimiento para entender y comprender la palabra del Señor. A ti, Madre Santísima, Madre Celestial, te pedimos que nos envuelvas bajo tu santo manto protector y maternal y nos hagas aquellos hijos que buscan a su Padre, aquellos hijos que buscan a su Madre para entender y comprender que el amor del Padre es lo mejor que podemos tener en nuestro corazón, en nuestros hogares. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente. Qué alegría encontrarnos aquí frente a esta pantalla. Dios quiera que en algún momento de esta consagración nos podamos encontrar personalmente. Los invito a los que tienen apagada la cámara que la prendan, por favor. Es necesario que la prendan. Y en la primera lección que habían ciertos criterios era tener la cámara prendida. Bueno, muchachos. Estamos en una consagración hermosa, una consagración matrimonial a Jesús por María, donde vamos a encontrar en el primer bloque el apego, el mundo mundano. Son 2 lecciones donde vamos a encontrar qué nos ofrece el mundo y qué nos puede ofrecer el Señor. En el segundo bloque vamos a encontrar unas charlas hermosísimas donde vamos a escuchar y vamos a entender unas charlas hacia el matrimonio, hacia tu matrimonio, hacia los matrimonios en general. El segundo bloque es un conocimiento de mí mismo, donde vamos a entender y comprender qué es ese yo mismo y qué puedo hacer con ese conocimiento, cómo puedo hacer daño, cómo puedo santificar a mi pareja. Sigue el conocimiento de María, donde vamos a entender y comprender qué es lo que hace la Santísima Virgen María por cada uno de nosotros, a dónde nos lleva. Ese amor de esa madre que entregó a su propio hijo, nos lo vuelve a entregar en la consagración. Y por último, entender y comprender quién es Jesucristo, por qué nos amó tanto que se colgó en una cruz por cada uno de nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. En este momento vamos a ver una charla que es súper interesante y que a veces cada uno de nosotros nos preguntamos para qué sirve o si son buenas o no son buenas. Esa charla se va a llamar ¿Son buenas las riquezas? Es donde vamos a entender y comprender qué quiere el Señor con las riquezas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué piensan? ¿Son buenas o son malas las riquezas? Si vemos las riquezas en sí, el dinero fue creado por el Señor, fue un beneficio para cada uno de nosotros. Es un beneficio que el Señor nos ha dado a nosotros para poder colaborarnos, para poder ejercer esa mayordomía en nuestro matrimonio, para poder educarnos, para poder alimentarnos, para poder
salir adelante, para podernos dar momentos de esparcimiento, de deporte, de distracción, de poder divertirnos también. Pero entonces hay que entender y comprender que la mayor riqueza que tenemos nosotros los seres humanos es Dios y nuestra familia. No hay mayor riqueza. Entender eso, que nuestra mayor riqueza como seres humanos es Dios. Es Dios que nos suple, que nos da, que en cada momento es bueno y misericordioso. Y su divina providencia nos está ayudando en cada momento. Lo interesante es entender que tenemos que abandonarnos en Él. Eso es lo interesante. A veces podemos pensar, no, pero es que yo amo a Dios, yo hago lo que haga, lo que dice la iglesia, cumplo, soy bueno, no robo, no mato, pero tengo necesidades. Hijos, ¿cuántos desaciertos hemos tenido en la vida? ¿Cuánto no hemos no hemos cumplido con nuestras responsabilidades, con nuestros deberes, con nuestras obligaciones? Y eso no es culpa de Dios. Dios nos pide que seamos sensatos, que si tenemos un proyecto, seamos sensatos de ir a ese proyecto paso a paso. A veces lo queremos todo ya, de inmediato, pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Siempre nos va a entregar, siempre Dios nos va a dar lo que necesitemos. Lo que necesitemos. No porque de pronto lo queramos o por lo que lo deseemos, no. Si nosotros amamos a Dios y nos entregamos totalmente, Dios nos dará lo que necesitemos para la salvación de nuestras almas, lo que necesitemos para proveer a nuestras familias, lo que necesitemos para salir adelante. El dinero no es ni bien ni mal, simplemente moralmente es bueno. Lo malo es cuando ese deseo de tener dinero se desordena. Ya lleva a ser totalmente diferente a la voluntad de Dios. Dios quiere algo siempre para nosotros. Todo lo que hay en el mundo es para nosotros. Los bienestares, los lujos, el estudio, todo es para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Tú quieres un viaje? Claro, es lícito viajar, podernos divertir en familia, pero en familia. Pero a veces creemos que desordenándonos o tener dinero y riquezas y acumular en cada momento es lo mejor para mí, porque eso es lo que yo necesito. Lo que yo necesito es tener y más tener, buscar un poder a costa de cualquier forma, de cualquier manera. Es tanto ese deseo de tener que olvido hasta mi propia familia. Olvido a mi esposa, olvido a mis hijos, olvido el fin o el medio para que el Señor me dio ese dinero. No que sea un fin de tener riquezas por tener, sino un medio que nos da ese dinero o esas posibilidades para estar bien, para una unión en la familia, para que por medio de ese dinero alabemos al Señor. Todo para honra y gloria de Dios, porque me ha bendecido, porque me dona, porque el Señor en cada momento de mi vida nunca ha fallado con un plato de comida. Si yo les preguntara en estos 2 años de pandemia, ya cumplimos 2 años, podemos decir que nos llegó a faltar un pan sobre la mesa. Nos hizo falta, nos acostamos muertos de hambre. Puede que sí, a algunas personas de pronto les hizo falta algo, pero se los aseguro que si confiaban en Dios, que si se abandonaban totalmente en Dios, Dios manda a su angelito, manda un mercado, manda, no sé, manda el domicilio. Dios es tan hermoso y misericordioso que manda el Rappi, lo manda, pero si tenemos fe. A veces creemos que
necesito y lo necesito. Ah, que esta vida, no sé qué, que es que vea esta pandemia, este virus, COVID-19, es un no sé qué, un no sé cuándo, y con la grosería por delante, y es que Dios no me ama, y es que yo vea, vamos a adquirir muchas cosas. Y no, estamos totalmente equivocados. Dios provee, pero Dios necesita de nosotros un abandono. ¿Saben qué necesita Dios? Que lo amemos, que nos abandonemos en Él, que digamos, Señor, hoy, hoy nos diste un vasito de agua con una tostada. Gracias, Señor. Gracias, porque entendemos y comprendemos que hay personas que no tienen esa bendición, que tenemos aguapanela con pan, bendito sea mi Dios, pero se los aseguro que muchas veces hemos tenido en esta pandemia manjares sobre nuestra mesa. Hemos tenido muchas cosas se los aseguro. ¿Y todo por qué? Porque le creemos a Dios, porque creemos en sus promesas, porque creemos en su amor, en su misericordia. Eso es creerle a Dios, no simplemente exigirle, pedirle y que yo pues, hágale pues, si usted quiere que yo crea en usted, deme. No, así no se maneja. Así no es la relación con Dios. La relación con Dios es abandono en el amor. Amarlo tanto que no me importa, Señor, que se haga tu santa voluntad. Y cuando yo digo esas palabras, el Señor nunca, pero nunca nos va a abandonar. El Señor siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí para cuidarnos, para mí. Y es una de las promesas de Dios para nosotros los matrimonios. Nunca, no se preocupen, nunca estarán solos. Yo siempre estaré con ustedes. Siempre estará con nosotros, siempre estará ahí para proveer en lo que necesitamos, lo que más necesitamos. A veces necesitamos lujos, a veces le pedimos lujos, tenemos, por decir, un carro, vayámonos al extremo, tenemos una Toyota modelo 2018 ahí en el parqueadero. Y resulta que nuestro vecino compró una 2022 o 2023. Ah, no, si él lo hizo, yo también. Entonces tengo que tener la misma camioneta. O si tengo un apartamento, 3 alcobas, sala, comedor, todo bien equipado, y se dio cuenta que un familiar, un amigo, un vecino fue y se compró un apartamento. Yo tengo uno de 75 y vivo muy cómodo, pero el vecino vivía igual, pero se compró uno de 95 en estrato 6. Ah, no, como él lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Y yo les pregunto, ¿es necesario? ¿Es necesario hacerlo? ¿No? Porque el mismo apartamento de 75, de 60 metros cuadrados, donde vivo cómodo, donde mi esposa está bien, mis hijos no les hace falta, vivo igual que en uno de 95 o 120 metros cuadrados. Lo que hago muchas veces, viviendo bien, lo que hacemos es aparentar. ¿Sí? Es lo mismo. Tengo a mis hijos en un colegio bien católico, donde los educan bien, donde les dan ciertas, un buen pensum académico, pero resulta que mi tío, mi hermano, mi prima cogió a mi sobrinito o al hijo y lo llevó por allá a un colegio campestre, donde entraba a tocar 4 millones de pesos de matrícula, un bono no sé qué cómo es, y la pensión es de 2 millones. Y yo pagaba a este lado, pagaba 200, pero no, como lo hizo mi primo, mi amigo, mi vecino, entonces yo no me puedo echar tierra, entonces yo también lo hago, sabiendo que va a estar más desamparado allá, más lejos, y de pronto no le van a enseñar lo mismo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como Dios. es eso donde el dinero no se vuelve un medio, sino un fin. Un fin, hacer lo que yo quiera, a no hacer lo que Dios necesita que yo haga. Y eso, a veces las personas se hieren, se lastiman,
porque empiezan a hacer créditos, empiezan a hacer préstamos, a présteme aquí, présteme allá, solamente por aparentar. Y cuando se quiebran, cuando ya no puede, nadie le presta nada, cuando ya no hay dinero para soportar esos gastos, entonces empezamos a buscar disculpas. No, es que Dios no me ama, es que Dios no me cuida, es que mi esposa, es que mi esposo, cuando resulta y pasa que el único culpable soy yo. Soy yo porque no pude administrar lo que Dios me dio. Entonces, el dinero en sí, moralmente, es bueno, muchachos. El dinero nos lo da Dios para nuestro beneficio, pero sin llegar al punto de desordenarnos. El hombre posee una inclinación natural a tener y querer tener mucho más. Dios ha puesto al hombre en la cabeza de toda la creación y todo lo que todo lo que hay en la creación, todos los animalitos, todo es para nosotros. Pues les digo lo que decía anteriormente. Todo lo que se encuentra en la tierra es para nosotros. ¿En qué está, el mérito? ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo donamos? ¿Cómo lo conservamos? El Catecismo 2402 dice: al comienzo, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. La Iglesia Católica nos dice en el Catecismo 2402, nos dice, todo lo que hay es permitido y lo puedo utilizar, pero ¿cómo lo voy a utilizar? Génesis 1, 26, 29 nos dice, el Hijo de Dios, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza a nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, en todas las serpies que serpentean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó, y bendíjoles Dios, y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicaos, e hinchad la tierra y someterla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que serpentee. Ven que os he mandado, ve que os he mandado toda la hierba de semilla y existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será alimento. Palabra de Dios. Es la misma palabra. Dios, en el primer momento que creó el mundo, que creó al hombre y a la mujer y nos mandó a dominar la tierra. Nos dice el Señor, multiplicarla, gobernarla. Acojan, mandad sobre todos las cosas del mundo, para nosotros, para que podamos gobernar sobre ellas. Pero nosotros la pervertimos, solo queremos todo para nosotros. Nos volvemos egoístas, nos volvemos soberbios en eso y queremos todo para nosotros, solamente para nosotros. Los bienes de la creación son simplemente un medio para la salvación, no un fin para nosotros. Y en cada momento de nuestras vidas tenemos que entender y comprender que todo lo que nos da Dios es para un medio para amarlo, para santificarlos, para poder gobernar la tierra y para poder poseer esas clases de riquezas, pero para un solo fin, para amar al Señor y amar lo que el Señor nos entregó, nuestra familia, mi esposa, tu esposo, nuestros hijos. Entonces, viendo estas definiciones, podemos hacer dos preguntas. ¿Son buenas las riquezas? Las riquezas son buenas. ¿Y son buenas las riquezas en nuestro matrimonio? Claro que sí. Tenemos que, bien administradas y sabiendo para qué son, allá donde Dios nos manda, tenemos que llegar.
Las riquezas son necesarias para el matrimonio, sí. Esas riquezas nos ayudan a poder darle educación a nuestros hijos, poder tener buen sentido de vida, un buen estatus, pero no, como les decía antes, no pervertirlo y llegar a unos respetos humanos a que me vuelva ya tener por el tener. El segundo concepto, el dinero. Vemos cómo sin importar cómo haya sido nuestra vida, ni que nos guste o nos disguste, todos tenemos que ver con ese personaje, todos tenemos que ver con el dinero. Para todo necesitamos el dinero. Si necesitamos estudiar, si necesitamos tomarnos un café, si necesitamos salir, para todo necesitamos el dinero. Y el Catecismo 2024 nos dice, el apetito desordenado del dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social y el matrimonio. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios como vistas al lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. Muchachos, el dinero mal organizado, mal administrado, me lleva a sacar a Dios del corazón, me lleva a tener solamente un Dios dinero, un Dios que todo lo necesito, un Dios que entre más dinero, más puedo tener, más personas me rodean. Pienso que con más dinero, con eso puedo saciar el amor y las necesidades de mis hijos, de mi esposa. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Tenemos que decidir a quién servimos. El dinero es bueno. El dinero bien ganado, bien trabajado, es muy bueno. Pero a veces por el dinero, nos lleva a hacer cosas que no son permitidas. Nos llevan a robar, a hacer fraudes, a hacer negocios ilícitos, solo por el tener. Y el Señor nos dice en la palabra, ¿a quién vas a servir? ¿Me vas a servir a mí o vas a servir al Dios dinero? Porque cuando sacamos a Dios de nuestro corazón e introducimos una caja fuerte o una caja registradora en nuestro corazón, sacamos a Dios y todo va a ser para nosotros dinero, dinero y solo dinero. Vivimos y no movemos en una economía, vivimos y nos movemos en una economía de consumo, que todo quiero consumir. Y cuando me dejo dominar del dinero, todo lo quiero comprar. Volvemos a lo que les decía anteriormente. Si estoy viviendo bien en un apartamento, en una casa más o menos, bien, viviendo bien, tengo un carrito que me lleva y me trae, tengo a mis hijos en buen colegio y tenemos unos trabajitos bien, ¿para qué más? El Señor nos da, decía la Santa Teresa de Calcuta, que Dios nos da lo que necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos y lo que nos sobra es para los pobres. ¿Se habían pensado ustedes eso? Lo que nos sobra es para los pobres. Dios nos da lo que necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Si somos fieles, si nos abandonamos a su amor, a su misericordia, si llevamos nuestra fidelidad hacia el Señor en nuestro hogar, en nuestra esposa, en nuestros hijos, si los llevamos bien, Dios es providente. Otro punto, ¿de dónde viene esta inclinación del desorden de las riquezas? Este desorden de las riquezas viene del pecado original. Cuando Adán y Eva lo tenían todo, porque cuando Dios hizo a Adán y Eva y les dio toda la tierra, les dio todo, les dio inmortalidad, no tenían que trabajar, todo lo tenían, pero con la soberbia y la desobediencia pecaron.
Y entonces, a partir del pecado original, nosotros nos desordenamos. Nos desordenamos totalmente y queremos todo para cada uno de nosotros. El hombre se apegó desordenadamente a los bienes terrenales, persiguiendo con obsesión y aún por medios ilícitos, a cualquier modo y en cualquier momento, llenarnos de dinero. A lo que hablábamos, no me importa lo que tenga que hacer. Mi abuelito, o los abuelos decían antes, lo que tenga que hacer, robar, matar, atracar, pero sin hacerle mal a nadie. Conseguir lo que necesito conseguir. A veces pasamos por encima hasta de nuestra propia familia para poder conseguir lo que queremos, para poder conseguir el dinero que nosotros tenemos. Entonces, vemos que el Señor no quiere eso. El Señor quiere solamente que nos amemos, que amemos a nuestra familia, a nuestros hijos, que lo amemos a Él, que Él nos provee y nos da en cada momento lo que necesitamos. El apóstol San Pablo advierte a los cristianos desde saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera Timoteo dice 6:10, algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra del Señor. De acuerdo a la anterior, o sea, si vivimos bien y podemos poseer no lujos, sino vivir cómodamente, ¿para qué nos vamos a llenar de problemas, de malas decisiones por busca del dinero? No puede ser un privilegio. El tener el dinero, miren muchachos, el tener el dinero no es un don, es un bien para todo el mundo. Tú trabajas por una paga. Tú trabajas, tu esposa trabaja, toda la familia podemos trabajar por una necesidad, por un bien, por una necesidad que digo, bueno, vamos a comprar un apartamento, una casa, vamos a hacer una deuda, entonces vamos a trabajar por esa necesidad. Pero el Señor todo nos lo da. Y no es un don. El Señor ha permitido que todos podamos adquirir eso, el dinero. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre colocando a Dios por delante, siempre en oración, pidiéndole al Señor qué quiere el Señor de nosotros en los negocios. A veces hacemos negocios que no ponemos a Dios como socio, no oramos para que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento y hacemos negocios sin la voluntad de Dios y fracasamos y empezamos a renegar del Señor sabiendo que nunca lo hemos puesto por delante. Nunca le hemos pedido como esa autorización para que el Señor nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para buscar esa clase de dinero. El dinero debe servir y no gobernar. El dinero nos debe servir a cada uno de nosotros. Nos debe servir. ¿Para qué? Lo que hemos dicho a lo largo de la charla. Para el beneficio de nuestra familia. Si yo les abriera los micrófonos y yo les preguntara a ustedes ¿para qué les sirve el dinero? Ustedes me dirían para la educación, para mercar, para el bienestar de nuestros hijos, para el bienestar de mi pareja, para ahorrar para un paseo, para diciembre, para muchas cosas. Y todo es permitido. Pero todo es permitido según en la ley de Dios. Buscar un trabajo honesto, buscar, si ponemos un negocio, que sea un negocio bien establecido, lícito y moralmente, donde a ese negocio, sí, le tengamos que pagar impuestos al gobierno. Lastimosamente, hoy en día el socio capital, el socio de beneficios es el gobierno, pero el Señor decía, da al César lo que es del César, ¿cierto? Y a Dios lo que es de Dios. A veces se siente injusto, pero todo eso, y en verdad se los digo, a veces uno se siente injusto pagar tantos impuestos, tan poquito que nos dan, pero tenemos que ser obedientes al Señor,
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También el punto que les decía, el uso del dinero. El uso del dinero tiene que ser para el beneficio de la familia, ya lo dijimos. Es para darle honra y gloria a Dios. Dios es un Dios proveedor, un Dios que provee. Cuando yo lo amo, cuando yo me abandono del Señor, el Dios provee, Dios provee. No de pronto todo lo que nosotros queramos, no de pronto casa, carro y beca, según también nuestra fe. Pero el Señor provee en grandes cosas. Donde la familia le tiene que agradecer, donde la familia es agradecida al Señor y le ofrece cada cosa. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa del comedor, servimos el desayuno, el almuerzo, la comida, le damos gracias a Dios. ¿Tú le das gracias a Dios en ese momento? Decía un amigo, antes, cuando yo me casé, mi esposa me servía el alimento y yo le daba la bendición. Yo le dije, bueno, le das gracias a Dios. No, porque es que mi esposa no sabía cocinar, entonces yo le daba la bendición para que no me hiciera daño, de pronto para que no me envenenara. Ya después de que conocí a Dios y entendí su amor y su misericordia, su divina providencia, bendigo la comida dándole gracias a Dios. Y también porque mi esposa aprendió a cocinar. ¿Quién como Dios? Nadie como Y después de Dios, nadie como María. Entonces, muchachos, siempre tenemos que darle gracias a Dios por esa bendición del dinero, por el sueldo, por un negocio, por esas ganancias, por ese producto de nuestro trabajo, darle gracias a Dios, dándole el justo peso y valor a esos bienes materiales que son un medio para llegar a donde Dios quiere que lleguemos, a la santidad, un medio a ser un buen esposo, un buen papá, una buena esposa, una buena madre, unos buenos cristianos, porque como cristianos también tenemos que eso, como les decía, lo que decía es lo que decía Teresa de Calcuta, Dios me da a mí lo que yo necesito para suplir a mi esposa, a mis hijos, a suplir lo que yo necesito. Lo demás, lo que me sobra, es para los pobres. Dice Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extravían en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. ¿En qué puesto vamos a poner el dinero? Ya hablamos que el dinero, el Señor nos lo facilita para todo, para suplir nuestro hogar, nuestra familia, para poderle ayudar al que de pronto necesita. Pero si yo pongo el dinero en mi corazón, en el puesto de Dios, dice San Mateo, allí donde tienes tu tesoro, allí tienes también tu corazón. Si tu tesoro es acumular dinero, solamente tu amor va a ser por el dinero, solamente el deseo es por tener. Pero si tienes a Dios en tu corazón, todo va a salir mejor porque Dios te va a suplir. Todo tu trabajo va a ser con amor. Tu proveer a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, darle estudio, proveerlos en salud, va a ser con amor y va a ser una satisfacción. Es como cuando uno trabaja todo un día sin descanso, llega a la casa con amor, por un deber cumplido, se acuesta y descansa satisfecho, dándole gracias a Dios por ese trabajo, dándole gracias a Dios por ese negocio, dándole gracias a Dios por ese producto de tu trabajo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pero también ese dinero tiene daños. El dinero provoca daños en nosotros. Esos daños que lastiman a la persona, queriendo tener y tener por el tener. Y la esclaviza y solamente piensa en el dinero. Es tanto que solo piensa en el dinero que olvida a su esposa, olvida a sus hijos. Y por eso a veces vemos hijos abandonados, con necesidades, con
con vacíos en el corazón por falta de afecto de papá, por falta de afecto de mamá, porque solo tuvieron lo que quisieron, cosas, el último juego electrónico, el Xbox, el último televisor, la mejor cama, la mejor bicicleta, los mejores patines. Papá, te amo. Ay, sí, toma, ¿cuánto necesitas? Ya ese papá o esa mamá, cada vez que se le acerca al hijo, no piensa que el hijo va a venir a abrazarlo o a besarlo, sino a pedirle. Entonces, cada vez que se le acerca al hijo, entonces sacan la tarjeta o la billetera. ¿Cuánto necesitas? Y entonces es donde ya el dinero no es un medio, sino se convierte en un fin. Ya el dinero no viene a servirnos, ya no viene a servirnos, sino nosotros le servimos al dinero. La relación con Dios, el dinero la ha hecho a un parte y nosotros preferimos al dinero que a Dios. Ya nos olvidamos de Dios porque tenemos dinero, tenemos fortunas, tenemos muchas cosas y se vive un verdadero culto a Dios y llevamos a rechazar a Dios por el dinero. Cuando nos rechazamos, y a veces, muchachos, a veces nos preguntamos, llega el momento de que lo tenemos todo y no pensamos nada más sino en obtener más y nos olvidamos de Dios totalmente. Ya antes, cuando estábamos consiguiendo, orábamos, bendecíamos los alimentos, le damos gracias a Dios, recibí el sueldo, gracias Dios mío, multiplica este peso de cada día que por el fruto de mi trabajo me fue concebido. Ya no, cuando nos llenamos de riquezas, de fortunas, se nos olvida, sacamos a Dios del corazón y nos olvidamos de Dios totalmente. Ya Dios no existe, Dios ya pasó ni a un segundo plano, ya pasó a un 10º plano, ya ni siquiera vamos a Eucaristía, ya ni siquiera les enseñamos a Dios, de Dios a nuestros hijos, pero llega el momento de que esas riquezas se agotan, esas riquezas se acaban, quiebra la empresa, quebramos, entonces empezamos ahora sí a pensar de Dios, a llamar a Dios. Y a veces culpamos a Dios cuando nosotros mismos lo sacamos de nuestro corazón, lo sacamos de nuestro hogar. A ese dinero también se le puede llamar cuando cumplimos nuestras metas como profesionales. No podemos tener dinero, pero llegamos a un punto tal que en nuestra profesión somos los mejores. Y se nos olvida que cuando estábamos estudiando y estábamos organizando, estábamos orando mucho para que el Señor nos ayudara. Y cuando llegamos al culmen de nuestra carrera y somos los mejores, se nos olvida, sacamos a Dios de nuestro corazón. Y se nos olvida que fue Dios el que nos dio sabiduría y entendimiento para llegar allí, a esa cumbre. Esos son los daños que nos hace el dinero cuando son malos enfocados. Cuando son en la relación, en la relación con los otros, el dinero nos puede fallar también. Aumentar las distancias entre ricos y pobres. Se me olvida que yo también alguna vez empecé de abajo y me llené de dinero y entonces ya desprecio hasta a mis familiares. Desprecio a todo el mundo porque ellos no tienen lo que yo tengo. Empujar a cometer injusticias, a veces por tener ese dinero, robo, atraco, hago fraudes, hago negocios ilícitos para poder obtenerlo. Eso es esa relación que me perjudica ante los demás. Convertirme, buscar un estatus de vida donde yo sea el primero. Un estrato, no es que yo soy estrato 6, estrato 10. Usted, estrato 2, estrato 6, empezamos a estratificar a las personas. Es tanto así que ya, por ejemplo, hago una reunión en mi casa, como tengo mucho dinero, estrato 6, estrato 10, pero entonces solo invito a los de mi estrato. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, no, yo no los invito porque lastimosamente son estrato 3. Imagínense, muchachos, hasta dónde nos llega la relación con el dinero. El tercer punto de lo que nos perjudica el dinero es llevar
al rechazo a los otros, como lo decía anterior. La gran desgracia del dinero transforma en ídolo es el hecho de que se separa los unos de los otros. Hace unos muros separando todos y lastimosamente a los que más separamos, a los que más herimos, son a nuestra propia familia. Conozco casos de hijos que esconden a sus padres porque les da pena mostrarlos en público, les da pena mostrarlos en sociedad porque son de un estrato bajo o porque son del campo o porque hablan, hola su merced, les da pena, uy, qué oso, o sea, locos, me da pena con mi mamá, mi papá, los tengo que encerrar, los tienen que encerrar. Conozco casos que viven con sus papás en la misma casa y los encierran en una habitación para que los demás, sus amistades, no los vean. ¿Por qué? Porque de pronto son muy humildes, porque son del campo o solamente no tienen esa cultura que tienen ellos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muchachos, el otro punto que vamos a ver es que Dios sabe las necesidades de quien lo busca. Lo que hemos dicho, cuando yo busco a Dios, cuando yo me quiero entregar de Dios, en la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Por añadidura, cuando yo busco a Dios, busco su reino, su justicia, busco cumplir con lo que me manda el Señor me provee. El Señor no busca que yo tenga dinero para darle, el Señor solo busca que yo me entregue por amor al Señor, que cumpla sus mandamientos, que cumpla que cumpla lo que Él me pide, que entregue amor, como el amor, lo que yo he recibido gratis del Señor, el amor que Dios me ha dado gratis, le entregue gratis. Mateo 6:31 dice, del 31 al 34, muchachos, si lo tienen ahí para que lo apunten. No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidades de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene su propio afán. Muchachos, vivamos el presente, vivamos llenos de amor, amemos lo que el Señor nos da hoy. Dios nos dio al desayuno caldo de costilla, huevos con arroz, chocolate, jugo, postre y tostada con mantequilla. Bendito sea mi Dios. Gracias, Señor. Que para el almuerzo fue mojarra con papas francesas y Coca-Cola. Bendito sea mi Dios. Que comida postre nos dio caviar. Bendito sea mi Dios. Si mañana tenemos que desayunarnos con aguapanela y pan, bendito sea mi Dios. Que almuerzo, arroz blanco con huevitos fritos y tajaditas, bendito sea mi Dios. Que para comer un tecito con una galleta, bendito sea mi Dios. Tenemos que ser agradecidos en cada momento con el Señor. Con el Señor tenemos que estar allí, porque el Señor es justo, ¿sí? El Señor siempre nos da lo que necesitamos, pero también el Señor nos dice, preocúpate por el día, por este día. Mañana, no te preocupes por el mañana, que el mañana se preocupa por él mismo. Y nosotros ustedes no se están dando cuenta que estamos desayunando y volteamos a mirar a nuestras esposas y de almuerzo, ¿qué hay? ¿Cierto? ¿Y mañana qué vamos a desayunar? No, preocupémonos. Hoy Dios nos bendice. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por el pan de cada día. Gracias por mi trabajo. Gracias por lo que tengo. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias por mi casa. La estoy pagando, la estoy viviendo en arriendo. Gracias, Señor. Ya mañana vendrá otro día, muchachos.
No nos preocupemos, no nos robemos la paz del corazón por algo que el Señor nos concede por su amor, por su misericordia. El Señor siempre está ahí. No se nos olvide esa promesa del Señor. Siempre estaré con ustedes. Nunca estarán solos. El que golpea se le abrirá. El que llama se le atenderá. El que pide se le hará. Y todo esto Dios lo concede cada día con bendiciones para nuestro hogar, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para beneficio de cada uno de nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. peligros. Otro punto que vamos a ver son los peligros del amor desordenado a las riquezas. ¿Cuáles son esos amores desordenados a la riqueza? La avaricia. La avaricia es el desorden de querer y obtener el dinero a como dé lugar, pero siempre en querer más y más. Esa avaricia siempre nos lleva a lo malo, a perjudicarnos. Y el Señor siempre pensar que yo trabajo y quiero dinero y más dinero para vestirme, para comer mejor, para vivir mejor. ¿Y para qué? Si el Señor solamente con nuestro abandono del Señor, con trabajar con amor, con todo lo que nos da el Señor, Mateo 6:26 al 34 nos dice, mira, las aves del cielo no siembran ni cosechan, ni recogen ni en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimentan. ¿No, no valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que procure, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y el vestido, ¿por qué preocuparnos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hielan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste. ¿No lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que todas esas cosas se afanan los gentiles. El Señor siempre estará con nosotros, muchachos. En la palabra el Señor nos dice, Él nos proveerá de todo. No hay necesidad de preocuparnos qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo nos vamos a vestir. El Señor nos provee. Ojo, muchachos, tampoco nos vamos a echar a la locha y a la pereza. Ah, no, el Señor nos provee. José Mario dijo en la lección cuarta que no, que las riquezas no son malas ni buenas y el Señor nos va a proveer, entonces voy a retirarme del trabajo, voy a renunciar, voy a cerrar el negocio. No, muchachos, por medio de ese trabajo, por medio de ese negocio, por medio de ese ejercicio, profesión que tú ejerces, el Señor nos bendice. El Señor nos provee, pero el Señor también nos dice que no tengamos miedo ni nos afanemos. Él siempre estará ahí para nosotros. Otro punto de que es malo y dañino por el dinero, la comodidad y apego de las cosas materiales, lo que habíamos dicho, lujos excesivos, carros, casas, beca, vanidades, tecnología. No falta el que ya se cansó de tener carros y eso y va a comprar caballos de millones para tenerlos en un pedacito potrero por solo aparentar. La vanidad, el orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos, que hay mujeres, me van a perdonar con lo que les voy a decir, pero hay mujeres que son hermosas. Por el solo hecho de ser mujeres, las mujeres son hermosas. Mujeres, sí, ustedes son mujeres. Por el solo hecho de ser mujeres son hermosas. Son hermosísimas, les he dicho. Pero a veces, cuando hay dinero, no saben en qué gastarlo. Y se rodean de personas, amigos, que les dan consejos. Venga, póngase en esto, póngase en aquello, llénese en esto. Y pueden llegar hasta la muerte. Hasta la muerte por llevarse de la vanidad. Cuarto punto de ese punto, el desprecio a Dios por las riquezas.
Es tanto lo que hemos dicho, es tanto el amor al dinero que desprecio a Dios con todo lo que me ha ofrecido. Un punto principal, la posesión correcta de todos los bienes que el Señor me ha dado. Muchachos, lo hemos dicho, el trabajo, el fruto de su profesión, el fruto de su trabajo, el fruto de su negocio, no sé si sean independientes, si sean empleados. Eso es lo que quiere el Señor, que nos ganemos el pan de cada día con el sudor de nuestras frentes. Ese es lo mejor que el Señor quiere para nosotros. Pero para eso, todo lo que nos bendice el Señor y nos regala el Señor por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestros negocios, el Señor nos pide que seamos caritativos, muchachos. Hay una historia no, de la Sagrada Familia, San José y la Virgen María. San José, ustedes saben que era carpintero, y en ese momento, ubiquémonos en ese momento de la Sagrada Familia. Esa profesión que San José tenía era una de las mejores profesiones que había en el momento. Todo era hecho de madera. Y San José, después de casarse con la Virgen María, fue un día y le dijo: princesa, quiero pedirte un favor. Quiero que tú me permitas ejercer mi profesión como carpintero. La Santísima Virgen María sabía que esa profesión era muy, muy lucrativa. Entonces ella le dijo: solamente 3 cosas quiero, José: que haya para suplir nuestro hogar, que podamos dar dinero a nuestra iglesia y poder darle dinero a nuestros pobres. La Santísima Virgen María no es que la Sagrada Familia fuera pobre, ellos tomaron votos de pobreza. Cuando José y María se casaron, Santa Ana y Joaquín le regalaron una hacienda, le regalaron de regalo de bodas, le regalaron una hacienda. Ellos tenían dinero, tenían mucho dinero, pero entonces San José y la virtud de la Santísima Virgen María se hicieron votos de pobreza. Y la Santísima Virgen María sabía que esa profesión de San José era muy lucrativa. Y vea lo único que le pidió: sostener el hogar y que ella tuviera tiempo para la iglesia y poder darle a los pobres. Y el Señor nos pide eso, que del fruto de nuestro esfuerzo podamos dar la caridad, podamos dar a la caridad, darle en cada momento, poder darle a los pobres de lo que Dios nos da. Dios nos lo da gratis, nosotros lo tenemos que dar gratis. ¿Y cuáles son esos niveles de caridad? El diezmo. El diezmo es el que tenemos, generalmente tendría que ser el 10% de lo que ganemos anual, si no me equivoco. Está la limosna, es donar alguna cosa a una persona. A veces pensamos que cuando se nos acerca el hermanito de la calle y nos pide una moneda, nos pide una limosna, nosotros nos llenamos de orgullo. Ay, no, es que usted es para drogarse. El Señor dice: haz el bien y no mires a quién. De pronto, Él no lo quiere para drogarse, Él quiere, en verdad, tiene hambre. Y si tú crees que con ese dinero se va a terminar de drogar, cómprale algo de comer. Cómprale un desayuno, cómprale un almuerzo. Y que se siente frente a ti, se lo coma. Eso es limosna, dar de lo que tengo para esa persona. Darle al necesitado, darle a ese que de pronto nosotros tenemos muchas cosas en nuestro hogar, en nuestra familia, y aquellos que no tienen nada. Una ofrenda se ofrece a Dios a un necesitado, una ofrenda es ofrecerle a Dios aquello voluntariamente, con sacrificio, no de lo que
de lo que me sobra, sino lo que a mí me hace falta, con gratitud. Darle al Señor de lo que me ha dado. Y de pronto eso que me hace falta, a veces donamos eso de que no, el pantalón roto, el pantalón sin bolsillos, la chaqueta rota. Ah, démosleselo a esa fundación. No, donemos eso que nos hace falta. De pronto tenemos 3 pantalones, donemos uno que nos va a hacer falta. Darle una beneficencia. A veces es muy bueno las beneficencias, ojalá católicas. Es necesario que nosotros católicos ayudemos a beneficencias católicas, porque hay 2 casos. Que nuestra mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la izquierda. Y en ese caso sería muy bueno, porque daríamos a esa beneficencia, y esa beneficencia le daría a los pobres, a los necesitados, y no lo haríamos en mi nombre o en tu nombre, sino en la beneficencia. Y haríamos unos méritos grandísimos, unos méritos hermosísimos. Otra clase de caridad, la capacitación. La capacitación. Ustedes han escuchado ese dicho que dicen, no den el pescado, sino enséñale a pescar, porque si le darás el pescado, ese pescado le durará para un día, pero si tú le enseñas a pescar, eso le durará para toda la vida. Eso es la capacitación en lo que tú hagas, la profesión que tú tengas, el negocio que tú tengas, que tú trabajas, si eres jefe personal, enséñales, capacita a esas personas, que va a ser lucrativo. Ellos se van a beneficiar tanto de lo que aprendan, que les va a servir más adelante. Si tú le enseñas a tus hijos en tu negocio cómo se trabaja, cómo se administra, cómo se compra, cómo se vende, cómo se hace, se fabrica lo que tú fabricas, esos hijos van a aprender y van a hacer crecer más tu empresa, o van a crear su propia empresa. Segundo punto, evangelización. Es darle a esas personas una mayor riqueza de tesoro, que es conocer a Cristo. Hay muchos que no conocen a Cristo, sobre todo en nuestras familias. Hay muchos familiares que le pasa como antes de ir a un retiro, antes de ir a una consagración, solamente conocen a Dios por necesidad. Qué hermoso que nosotros evangelicemos a nuestra familia, le enseñemos a nuestros hijos el temor de Dios, el amor de Dios, su misericordia. Le enseñemos a aquellos que están al lado de nosotros que no importa cuánto pequemos, Dios nos espera ahí, el Señor nos espera ahí con los brazos abiertos, dispuestos con nuestro arrepentimiento, con nuestro abandono, para amarnos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muchachos, hemos visto en este momento qué tan importante pueden ser las riquezas y hasta dónde nos pueden llevar si es un apego desordenado. Pero si lo que Dios nos brindó, si Dios nos brinda, el Señor en muchos textos del Evangelio habla de los ricos, de las riquezas. Habla, por ejemplo, de que los ricos no pasarán por la puerta de los cielos. Pero el Señor nunca ha estado en contra de las riquezas, solamente en contra del desorden, de ese desorden a la riqueza. Una vez, dice la palabra, se le acercó un joven al Señor y le pidió al Señor que qué debía hacer él para seguirlo. El Señor le dice, si tú quieres seguirme, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él se fue con la cara agachada, achantado, triste, porque era un joven muy rico. Entonces el Señor, que sabía la intención del corazón, le dijo, y por eso el Señor no iba en contra de las riquezas, hablaba de esos ricos que en su ganas de tener mucho más, se olvidaban de donarle a los demás, de una riqueza desordenada. Muchachos, entonces, aprendiendo eso, tenemos que entender y comprender que el Señor nos da muchas cosas,
pero esas cosas también son para ayudar a los demás, para, para abandonarnos en el Señor y lo que Dios nos ha dado gratis, démoslo gratis. Esas palabras de Teresa de Calcuta a mí me quedaron en el corazón. Dios siempre nos da lo que necesitemos, lo que me sobra, que sea para los pobres. Sabemos que hoy en día vivimos al día, como se suena, pero sabemos que si nosotros somos organizados en el dinero, podemos hacer cajoncitos, cajones con el dinero. Después vendrá una charla que se llama Economía en el Hogar y vamos a aprender cómo podemos ahorrar, cómo podemos distribuir nuestro dinero y también que por medio de esa charla vamos a entender y comprender que podemos guardar cierta parte de nuestro sueldo, de nuestras ganancias para los pobres. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, para esto hay una práctica y espero que en las otras prácticas ustedes las hayan hecho. Va a llegar el momento de que vamos a hacer como una especie de quiz, de examen, a ver cuántas prácticas ustedes han hecho y en cuántas han fallado. Durante esta semana, llama a tu cónyuge todos los días, varias veces al día, y si es posible, y si es posible, dile cuánto lo extrañas, cuánto lo amas, pregúntale cómo está, qué necesita, llévale un dulce, un detalle, que tu cónyuge pueda sentir que todo el día estuviste pensando en él. Ora por tu matrimonio, ora por tus hijos. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes, por todo lo que te ha regalado, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. ¿Se me entendieron la práctica? Toda esta semana van a estar pendientes de su esposa, de su esposo. Mejor dicho, ese WhatsApp va a reventar, mensaje de textos, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Dónde? Así sea, mejor dicho, lo primero que uno tiene que hacer es despertar y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por la esposa, por el esposo que está al lado. Dale gracias a Dios por nuestros hijos. Y a partir de eso, dale gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias por todo lo por todo lo que nos ha bendecido. Y ahí empezamos, llamadita, WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y por qué no, cada vez que se encuentren, mírense a los ojos, díganse, te amo, y desen un beso enorme. Les desen un beso enorme, enorme. Muchachos, ahorita estamos en cuaresma. Los viernes tenemos que ayunar. Qué bonito, muchachos, que ayunemos, no desayunemos, pero que no sea solamente el solo no desayunar, sino de pronto comprar un desayuno y obsequiárselo a un hermanito de la calle. Obsequiárselo a esa persona que de pronto no tuvo para desayunar. De pronto llegamos a trabajar y sabemos que hay una persona que siempre llega sin desayunar. Llevémosle un desayunito. Ayunemos con nuestro desayuno, pero también compremos un desayuno y ofrezcámoselo. O un almuerzo. Podemos ayunar con una comida. Obviamente los viernes no podemos comer carne, pero también intentemos ayunar lo más que podamos. ¿Listo? Pero que sea un motivo, no solo decir, no voy a desayunar, no voy a almorzar y quedo ahí. No voy a desayunar y no voy a almorzar, pero ese desayuno, ese almuerzo, lo voy a donar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Nadie como María. Nadie como María. Vamos a cerrar nuestros ojos. José David, hijo. ¿Hay algo que decir? José David, ¿estás allí?
Bueno, muchachos, sabemos que hay muchos que viven en Bogotá, ¿sí? Entonces, los sábados